Bienvenido a la historia de la ballena de los $1.000 millones, la increíble historia de la corrupción y el exceso financiero. Esta fascinante narrativa no es una obra de ficción, sino más bien un relato de la vida real de uno de los fraudes financieros más audaces y extravagantes de la historia reciente. Si las historias de vastas riquezas, engaños y la incesante búsqueda del poder te intrigan, entonces esta historia ciertamente cautivará tu atención. Esta convincente historia se desarrolla con un improbable protagonista llamado Ho Low, un joven financiero malasio que hábilmente se abrió camino hacia los altos estratos de las finanzas globales. A pesar de sus humildes comienzos, Low obtuvo acceso al círculo íntimo de las finanzas internacionales, utilizando encanto, ingenio y quizás un toque de audacia para consolidar su lugar entre la élite mundial. La historia de la ballena de los $1.000 millones comienza con un plan aparentemente sencillo pero ejecutado despiadadamente. Una iniciativa que buscaba aprovechar las reservas excedentes de Malasia para crear un fondo soberano de $1.000 millones. El fondo, conocido como 1 Malaysia Development Berhad, o 1MDB para abreviar, mantuvo a Low al mando y se convirtió en la piedra angular de sus elaboradas maquinaciones financieras. A pesar de la naturaleza audaz del plan, el interés inicial de los inversores en el 1MDB parecía relativamente boyante. La atractiva promesa de rendimientos estables y de alto rendimiento atrajo a los pretendientes, lo que dio lugar a grandes inyecciones de capital de fondos soberanos, bancos de renombre mundial e inversores individuales que consideraban la oportunidad de inversión como la puerta de entrada a ganancias financieras sustanciales. El atractivo omnipresente de las altas finanzas parecía haber atrapado a Low, arrastrándolo aún más al vórtice del glamour, el poder y la riqueza aparentemente ilimitada. Low, un ávido conocedor del lujo, combinó sin esfuerzo su pasión por las cosas buenas de la vida con oportunidades estratégicas para establecer contactos, hospedando invitados una y otra vez en fiestas lujosas, y pasando de una dirección elegante global a otra. A medida que crecía la escala de su aparente opulencia, la influencia de Low también creció desde la potencia financiera local de Malasia hasta el corazón occidental del capitalismo global, Wall Street. La complicidad de financieros y banqueros de inversión de alto nivel de instituciones financieras globales en la elaborada farsa de Low dejó al descubierto el abismo moral y ético en el corazón de nuestros sistemas financieros. La narrativa de Billion Dollar Whale, sin embargo, da un giro sombrío cuando se arranca el velo de la opulencia invencible. Estimulado por una avalancha de analistas financieros y periodistas diligentes, las inconsistencias clave y las actividades anómalas en torno al fondo 1MDB paralizan por completo lo que parecía una historia de amor imparable con las finanzas globales. Este llamado global desencadenó una serie de investigaciones de alto perfil, convirtiendo la mirada del mundo que alguna vez fue adoradora en una mirada escrutadora. Los equipos de respuesta al escándalo de Occidente, junto con sus homólogos malasios, comenzaron a desentrañar lo que ahora parece un plan elaborado y meticulosamente elaborado destinado a defraudar a la población malaya y subvertir la santidad de las finanzas internacionales. Las revelaciones de estas inquisiciones fueron tan asombrosas como desalentadoras. Miles de millones de dólares que se recaudaron con la promesa de transformar la infraestructura de Malasia ahora quedaron arrastrados, canalizados hacia cuentas privadas extraterritoriales para financiar un estilo de vida más frívolo que racional y menos calculador que loco. Low, el otrora célebre muchacho dorado de Malasia, ahora fue declarado fugitivo internacional, escapándose de las garras de hierro de la ley y evadiendo las manos de la justicia. Sus jets privados, lujosos superyates y obras de arte saqueadas multimillonarias, se presentaron audazmente como símbolos de robo avaricioso, haciéndose eco de los principios de desigualdad e injusticia que defendían. La ballena de los $1.000 millones representa no solo el costo moral y humano de las hazañas de Ho Low, sino también las implicaciones de la declaración aparentemente aceptada de inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en la destreza de las operaciones financieras criminales globales. La fuga de Low de las manos de las autoridades internacionales es un relato escalofriante de lo difícil que es llevar ante la justicia a perpetradores financieros criminales que pueden aprovechar los mercados financieros internacionales y las restricciones interjurisdiccionales. Las luchas de la población malaya, por otra parte, nos dan una comprensión del profundo costo de la criminalidad de cuello blanco una población que depositó su fe en un sistema financiero solo para ser traicionada, una nación con potencial rehén de las aspiraciones egoístas de unos pocos, un país que tiene que luchar contra el tiempo y la marea para recuperar su vibra económica, negociar las cadenas de corrupción que lo unen. En medio de las ruinas del escándalo 1MDB, surgen breves pero poderosos momentos de reanimación, historias de coraje y determinación que insinúan una población malaya rejuvenecida, desesperada por el cambio y dispuesta al progreso.
Una sociedad civil esforzada y empoderada que se niega a permanecer esclavizada por las injusticias del pasado, sino que opta por absorber los aprendizajes de la saga 1MDB, permitiéndose así mirar hacia el futuro con esperanza y expectativa. Y así, la historia de Billion Dollar Whale nos enseña que los campos de las finanzas y la economía sociedades e industrias críticas para nuestro funcionamiento diario global no son inmunes a la influencia corruptora de la ambición y la codicia desenfrenadas. La intrincada danza entre el interés privado y el bienestar público, las ganancias financieras y el deber moral nos recuerda, una vez más, que nuestros mecanismos son tan resilientes y adaptables como lo son sus defectos. Hay una oportunidad en este cuento, de mirar hacia atrás, revisar y reconstruir economías más fuertes e informadas. La búsqueda de sistemas económicos más equitativos, la creación de mecanismos financieros impulsados por valores, y el cultivo de prácticas financieras éticas son algunas de las lecciones que podríamos extraer de la saga 1MDB. Debemos recordar que todos ellos requieren cambios sistémicos y estos cambios, a su vez, requieren resiliencia colectiva. El descubrimiento del escándalo del 1MDB trajo consigo un descubrimiento igualmente significativo de las debilidades de la arquitectura financiera internacional. Las instituciones financieras globales no lograron identificar ni verificar los elementos abominables del esquema 1MDB. Esta comprensión plantea una cuestión apremiante, la necesidad apremiante de organizaciones internacionales y estándares de controles y equilibrios que evalúen la integridad de los mecanismos financieros y salvaguarden los intereses de los inversores y habitantes de los estados soberanos. Con la confianza empañada, una tarea grave recae ahora sobre los actores financieros globales. Corresponde a ellos remodelar y reestructurar los mercados y prácticas financieros que puedan rectificar los fracasos del pasado, imbuyéndoles en cambio protecciones decididas que garanticen la seguridad financiera de las naciones y sus pueblos. Dada la naturaleza de los delitos financieros, es esencial que las autoridades trabajen para establecer marcos regulatorios integrales. Estos marcos, integrados en acuerdos internacionales, deberían analizar metódica y sin disculpas las operaciones financieras que se considera que comprometen la integridad de las instituciones financieras en su conjunto o perjudican los intereses económicos y sociales de los estados soberanos. Para reconstruir la confianza fracturada, los sistemas financieros necesitan fusionar la transparencia dentro de sus operaciones. Las instituciones financieras y los intermediarios deben rendir cuentas de sus acciones, con sus prácticas, transparentes, sus objetivos, claros y sus políticas, estrictamente aplicables. Solo a través de tales medidas se podrán calmar, y eventualmente purificar las turbias aguas del engaño y la impunidad financiera despiadada. En medio de esta búsqueda de la rectitud financiera, existe un objetivo más profundo: aprovechar los mecanismos financieros como medio de mejora socioeconómica. Convertir las lecciones del escándalo del 1MDB en pasos concretos que ayuden a mejorar las naciones, al mismo tiempo que recalibran el equilibrio, inclinándolo a favor de prácticas éticas y prudencia financiera significativa. Al cerrar este relato de la ballena de los $1.000 millones, nos queda algo más que el relato de un espectacular escándalo financiero. Es un cuento tan cautivador como cauteloso, es una narrativa de la ambición humana desencadenada, pero también es una narrativa del espíritu humano ilimitado. Más allá del espectáculo de la ambición personal, la historia del escándalo 1MDB está imbuida del poder de la redención el poder de una sociedad unida por el progreso, una población que desea un cambio, y el potencial de la evolución de la industria financiera. El mensaje que surge de la saga 1MDB es claramente claro. Los delitos financieros no solo diezman los recursos financieros concretos sino que diezman la confianza y el progreso. Es un crimen que no podemos darnos el lujo de pasar por alto. Solo a través de la resiliencia colectiva, los cambios sistémicos y la identificación y aceptación de fallas pasadas podremos dar forma a un mundo financiero más resiliente, inclusivo y transparente. Y así, la historia de la ballena de los $1.000 millones cierra el círculo. Desde las vertiginosas alturas de una opulencia aparentemente imparable hasta los valientes descubrimientos de una traición insondable, volvemos a la base de advertencia de nuestra historia. Los sistemas financieros y las prácticas financieras internacionales son tan prometedores como los valores que los impulsan y, de la misma manera, pueden ser errantes solo mientras los permitamos. En conclusión, el escándalo de 1MDB sirve como una especie de parábola moderna una advertencia que ilustra los impactos de gran alcance de la codicia ilimitada en la economía de una nación. Es una historia que nos insta a abrir los ojos al pasado mientras avanzamos hacia el futuro con cauteloso optimismo.
A medida que continuamos escribiendo la historia de nuestros sistemas financieros, debemos permitir que la ballena de la historia de 1MDB nos recuerde que cualquier historia es nuestra para escribir, cualquier camino nuestro para trazar. Es imperativo que recordemos la sabiduría impartida por la saga 1MDB, no simplemente como un registro de errores pasados, sino como una poderosa herramienta para dar forma a nuestros esfuerzos futuros. En esencia, la historia de la ballena de los $1.000 millones es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, siempre dispuesto a deshacerse de las cadenas de sus errores pasados, y seguir adelante en la búsqueda del progreso, decidido en su llamado a la redención. Con esto, concluimos nuestro viaje hacia la búsqueda de riqueza al estilo del Capitán Ahab que define la vida de Hollow, y descubrimos la complejidad de múltiples capas que subyace al escándalo de 1MDB. Si bien la historia se vuelve más complicada y los personajes más intrincados, sigue siendo un claro recordatorio del impacto devastador que la codicia desenfrenada puede tener tanto en la vida de un individuo como en la economía de una nación. A medida que avanzamos, que la historia de la ballena de los $1.000 millones sea un faro, un recordatorio inquebrantable del poder de la vigilancia, y la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad y hacia nosotros mismos. Es una saga que desafía nuestros impulsos humanos innatos y nos desafía a esperar, a creer que en la danza interminable entre el bien y el mal, las fuerzas del buen triunfo y, en su triunfo, llegan a encarnar el verdadero espíritu de nuestros sistemas financieros. La síntesis de esperanza y responsabilidad que resume la narrativa de 1MDB nos brinda una nueva perspectiva con la que buscar soluciones en nuestra búsqueda de sistemas económicos justos y equitativos. A medida que avanzamos, llevamos las lecciones que hemos aprendido, estar atentos, adherirnos a principios de transparencia y responsabilidad, y fomentar sistemas económicos impulsados por nuestros sueños, no por nuestra codicia. La historia de la ballena de los $1.000 millones enfatiza la extrema necesidad de vigilancia en nuestro mundo financiero. Nos empuja a exigir más de nuestros sistemas financieros y de quienes los operan. Al hacerlo, nos abre los ojos no solo a los crímenes atroces de individuos como Hollow, sino más importante aún a las injusticias sistémicas que permiten tales crímenes en primer lugar. Surgir de los escombros del escándalo del 1MDB es un rayo de esperanza, un testimonio del espíritu indomable del pueblo. Los malasios se están reuniendo, exigiendo eficiencia y rendición de cuentas a sus autoridades y a quienes salvaguardan sus sistemas financieros. A medida que el espectro del escándalo se desvanece, genera una ola de esperanza de mejores prácticas financieras y un futuro más equitativo. El escándalo de 1MDB, personificado por la ballena de los $1.000 millones, es un poderoso recordatorio del inmenso poder que ejercen nuestros sistemas financieros. Describe el potencial tanto de prosperidad como de desastre, liderado no solo por los funcionarios que los dirigen sino también por la conciencia colectiva que permite que tales sistemas perduren. En nuestra búsqueda del progreso, no olvidemos moderar la ambición con responsabilidad y el lujo con trabajo justo. Background: animación de gráficos financieros en crecimiento. A medida que la narrativa de Billion Dollar Whale llega a su fin, las hazañas de Hollow y la saga 1MDB resuenan en los espacios cavernosos de nuestra memoria colectiva, como potentes recordatorios de la fuerza destructiva potencial de la riqueza desenfrenada y la necesidad imperativa de vigilancia. La riqueza de la historia radica en las lecciones que imparte, ya que nos vigoriza con la aguda conciencia del Armagedón fiscal, y nos arma con el poderoso antídoto de la autoconciencia. El asombroso relato de 1MDB y la enigmática figura de Hollow son potentes parábolas en el contexto económico mundial. Mientras navegamos por el terreno financiero global en constante expansión, reflexionemos sobre estas historias reales de mala gestión y mala conducta financiera. Si bien son sombríos recordatorios de los peligros de una ambición desenfrenada, también presagian una era de mayor vigilancia pública y una búsqueda renovada de transparencia y rendición de cuentas financieras. La historia de Tallahassee sobre la ballena de los $1.000 millones no es de derrota sino de oportunidad y esperanza. La magnitud de cualquier escándalo económico debería otorgarnos la responsabilidad de fortalecer y remodelar los sectores financieros con la debida diligencia, reformas institucionales y un escrutinio más riguroso. Es posible que nos quedemos con más preguntas que respuestas, sin embargo, la respuesta a estas consultas reside en nuestra voluntad colectiva de lograr cambios. Desventuras financieras como el escándalo del 1MDB, a pesar de sus obvias repercusiones negativas, mantienen dentro de ellos el núcleo del progreso y la reforma. Su objetivo principal, al parecer, no es solo la divulgación de malas prácticas financieras sino, más importante aún, la instigación de medidas que conduzcan a un manejo más sólido, transparente y moralmente sólido de las economías y las finanzas.